La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, esto es Cara a Cara, me da mucho gusto saludarle, este programa de análisis, de debate, sobre todo de diálogo aquí en Zona 3, en el 91.5 de frecuencia modulada, y me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo con quien comparto estos micrófonos, Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Estimado Pablo, bien, fíjate que con una inquietud, simplemente como habitante de la zona metropolitana, ahora antes Guadalajara. Una plática muy reciente que escuché de gente de mucho nivel, que sabe mucho de esto. De que las hay, sí, ¿no? Sí. Bueno, puros premios Jalisco. ¿Sabes en lo que coincidieron? Y me gustó mucho lo que dijo un arquitecto Guillermo García Oropesa. Dice, bueno, muchas veces nos espanta que Guadalajara ahora se diga, ¡ay! Las corrientes de inmigrantes nos están cambiando, nos están moviendo el tapete. Y dice, Guadalajara ha sido ciudad de inmigrantes desde que se fundó. Sí. Así es que eso es interesante, no hay que ver a la corriente. Y entonces, Marcos, este celo de los tapatíos, de que Guadalajara para los tapatíos. Mira, te voy a contar un detalle rapidísimo de cuando en una ocasión se mencionaba, y era el sexenio del presidente López Mateos. Ajá. Se venía la sucesión. 60, hablas de los 60s. 60s, y entonces sucede lo siguiente. Los tapatíos dijeron, no, ya viene la sucesión, y acuñaron una frase que decía, Jalisco para los jaliscienses. Ay, joder, entonces removieron el entusiasmo de unas gentes y la inquietud, y entonces se fueron a México a decirle al presidente de la República, en la sucesión, señor presidente, queremos a un jalisciense para los jaliscienses. Oye, y los jaliscienses que por alguna razón estén en otro país, estén en otro estado, estén en otra ciudad, ¿dejan de ser jaliscienses? Esa es una cosa que yo creo de la que sabe mucho y nos va a hablar Eugenio Ruiz Orozco. Así es, nos da muchísimo gusto recibir aquí en Cara a Cara a un gran personaje de la vida pública del estado de Jalisco y particularmente de Guadalajara, Eugenio Ruiz Orozco, político de toda la vida, Eugenio, y ahora pues recientemente metido a una situación que ya es histórica, ¿no? Histórica, sí. Él es actualmente presidente de Clubes Atlas, como clubes. Ya el equipo de fútbol ya fue vendido, y precisamente a Eugenio hablamos de esta situación histórica porque le tocó encabezar la venta del equipo de fútbol, propiedad de los Clubes Atlas, ahora a Grupo Salinas. Eugenio, qué gusto tenerte por aquí, un honor tenerte en Cara a Cara. No, pues el gusto es para mí, la verdad es que siempre es agradable venir y estar con ustedes y platicar de cosas, de temas que indudablemente tienen su encanto, ¿no? Ahorita que los escuchaba, pues sí, efectivamente Guadalajara no tiene... Tú fuiste presidente municipal de Guadalajara. Sí. Y además una gente siempre muy ligada a la vida pública de Guadalajara, Eugenio. Sí, 86, 88 fui presidente, y cuando los oía platicar sobre aquellos años, no dejó de trasladar su imaginación, a veces su experiencia, a lo que pasó, ¿no? Efectivamente, García Oropesa, que es uno de los mejores historiadores y además excelente escritor, lo dice bien. Guadalajara no existía, hombre. Sí, no es el caso del altiplano de Tenochtitlan, en el que
Cortés llega a una ciudad establecida y Guadalajara fue pues, un pueblo trashumante por 10 años, hasta que bueno, finalmente se asienta y como todos los pueblos tiene también esta ciudad maravillosa sus mitos fundacionales, y dentro del mito fundacional pues más importante es aquel en el que debemos nuestro solar a una mujer, a Beatriz Hernández, quien en el 39, después de que los acosan los indios, dice: el rey es mi gallo y vámonos para el valle de Atemajac, y aquí se asentaron en el 41, entonces la verdad es que 42, entonces la verdad es que nosotros somos un pueblo de inmigrantes, con muchas contradicciones. Pero siempre inmigrantes, o sea, siempre recibiendo inmigración, primero de españoles, después de otros puntos de la República, incluso del extranjero, porque llegaron colonias, en una época muchos franceses, ingleses, colonias, alemanes, libaneses, judíos. No, Guadalajara, digo que es una ciudad con muchas contradicciones, porque estando en un espacio abierto, también ha sido una sociedad conservadora, cerrada, cerrada, y en esa cerrazón ha encontrado su destino, ¿no? Porque lamentablemente nosotros por muchas razones, también no es tan fácil de explicar, pero un hecho es cierto. Jalisco asiste al concurso nacional con muchas dificultades, 2 épocas singularmente sí los jaliscienses van al centro en el siglo XIX y luego más o menos a la mitad del siglo XX, pero el hecho es que el jalisciense no ha tenido esa audacia para ir al centro. Hay un conflicto de visiones. El jalisciense piensa, y más que el jalisciense, el tapatío, porque el jalisciense es un concepto diferente. El tapatío piensa que este es algo así como el ombligo del universo, y sí lo es en algunas cosas, se vive muy bien, la gente es muy agradable, pero es una sociedad que se encierra en sí misma y no entiende que este es un país, que se gobierna desde el centro y que tenemos que concurrir a la gran bolsa de talento, de recursos económicos y de relaciones, Eugenio, que hay en el centro. Lo que vemos hoy en día de la falta de representación de un grupo político importante de Jalisco en México, con una cabeza, con alguien así notorio que tenga algún liderazgo, ¿ha sido de siempre? Ha sido, por eso digo, en el siglo pasado que estamos hablando, la mitad del siglo de los... ¿20? No, 1940, hay una corriente migratoria importante cuando Jalisco, ustedes recordarán, se vuelve, o lo construye el centro como representante de la mexicanidad, las películas de charros, toda esa parafernalia que se utiliza para construir el sentido nacional y en el que Jalisco tiene un papel importante. En esa época los jaliscienses van a México, pero la verdad es que ha habido, yo soy un caso de gente que pudo haberse quedado en México y no me quedé porque bueno, pues, se vive muy bien en Guadalajara, entonces lejos de ir a quebrarse el lomo, preferimos quedarnos aquí, 1, y 2, hay una vieja como maldición, ¿no? En el conflicto de Cortés y Nuño, me voy a ir hasta el origen. Sí, Nuño, que estaba mal de la cabeza, siempre pensó que podía crear en esta región un reino más grande y de mayor importancia que el de la Nueva España. Y parece fatal, pero fuimos creados en la idea de que esto, repito, es un escenario en el que el que quiera venir, que venga, y si quiere triunfar, bueno, pues que hinque rodilla, cuando la verdad es que no es así, ¿no? Jalisco ha producido grandes talentos, pero todos se han tenido que ir, porque las propias contradicciones de la sociedad los expulsan. Pero Eugenio, cuando tú hablas y dices, bueno, algunos, yo me pude quedar en México y no me quedé, pero y dices, los tapatíos, muy concretamente, pues, no se iban a México porque no querían o lo que fuera. Recuerdo 2 detalles. 1,
la Universidad de Guadalajara, pero la Pontificia, cuando se creó, chocó totalmente con la Universidad de México, que no quería que hubiera universidad en Guadalajara. Y segundo, si los tapatíos no se van a México, pues es porque aquí viven muy a gusto, por eso, no necesitan irse allá. No, pero hay una diferencia sustantiva. Sí, a ver. Hay una diferencia sustantiva. Esto es un país que se gobierna desde el centro. Y tú tienes que estar en el centro, tienes que estar vinculado. Porque si tú te desagregas del centro de toma de decisiones, también te desvinculas de todas las ventajas que eso representa. ¿Desde dónde se gobierna este país? Desde México. Quiera sí o no, independientemente de todas las cosas, los grandes bolsas de capital se manejan desde México. Si tú no estás allá, si tú no tienes representaciones en la intelectualidad, en los medios de comunicación, en la política, claro, pues entonces estás ajeno a eso. Y lo podemos ver con toda objetividad. Ahora, ¿dónde están los políticos de Jalisco y México? ¿Por qué no juega eso Jalisco? ¿Nos platicas después de una brevísima pausa comercial? Platicando hoy aquí en Cara a Cara con Eugenio Ruiz Orozco, regresamos.